Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas tardes. Estamos transmitiendo en vivo este programa de A Fondo con el propósito de, analizar qué es lo que está sucediendo en la economía mundial y cómo los cambios que están próximos a experimentarse en algunas naciones pueden afectar viejos planes y largos procesos de negociación que involucran, por ejemplo, nuestras políticas junto con la Unión Americana y Canadá en materia comercial. Como ustedes saben, a principios de este 2024 se anunció con bombo y platillo la llegada de Tesla a una gigafábrica ubicada en Nuevo León, en Santa Catarina específicamente. Y bueno, no acabábamos de recoger los platos rotos de la fiesta cuando empezamos a recibir señales de que era posible que Elon Musk decidiera simple y sencillamente no proceder a la construcción de esa gigafábrica en donde supuestamente se iba a producir un automóvil moderno, un modelo nuevo de Tesla. ¿Por qué? Porque resulta que es muy probable que llegue a la presidencia de la Unión Americana el señor Donald Trump, quien ha anunciado su deseo de privilegiar, de apoyar a las empresas que se establezcan en territorio estadounidense y también imponer aranceles y castigos, digamos, también a las empresas que, pudiendo estar en territorio estadounidense, decidan establecer sus instalaciones de producción parcial o total en territorios, aunque sean cercanos, pero no sean los de la Unión Americana. En ese contexto, pues Elon Musk dijo, no, pues ¿para qué me precipito? Mejor me espero a ver cómo viene la jugada, primero a ver si llega Donald Trump a la presidencia y si llega a ver cuáles son los estímulos para quienes decidamos establecer las fábricas, las nuevas fábricas o nuestras nuevas fábricas en territorio estadounidense, o cuáles serán las sanciones que a los que seremos acreedores en caso de que nosotros decidiéramos establecer las facilidades de producción en otros territorios no estadounidenses. Y así las cosas están suspendidas, o sea, todo parece indicar, y Estados Unidos no es el único país, hay varias naciones en Europa, por ejemplo, también, que privilegian o pretenden privilegiar sus producciones domésticas por sobre las facilidades que encuentran empresas de su nacionalidad en otras partes del mundo. Estaríamos hablando de una nueva época de proteccionismo en un contexto en donde todas las piezas estaban organizadas y estaban planteadas para propiciar un libre comercio y también la mayor cantidad de facilidades para las empresas que obtuvieran mejores costos en otros territorios. Por esa razón hemos invitado a tres personalidades conocedoras de estos temas de comercio, de economía y cuestiones que tienen que ver con la nueva época de proteccionismo que al parecer se acerca al menos a la Unión Americana, y agradezco de manera muy especial la presencia de Gustavo Uruchurtu. Muchas gracias, Gustavo, por estar nuevamente aquí. Tenemos el privilegio de tenerte y poder platicar contigo en esta ocasión. Gracias por estar con nosotros. Es socio fundador de Uruchurtu y Abogados. Al contrario, muchas gracias. También está Jesús Garza, CEO de Soluciones Financieras Gama y profesor de Economía en EGADE Business School. Muchas gracias, Jesús, por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Gracias por la invitación. Y gracias, y también a Jorge Molina Larrondo, consultor de políticas públicas y comercio internacional. Muchas gracias, Jorge, por estar aquí con nosotros nuevamente. Gracias. Bueno, sé que ustedes, Jorge y Gustavo, estuvieron en un reto muy interesante y que significó para el país tener la posibilidad de contar con un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. En ese entonces no se hablaba de proteccionismo, sino se hablaba precisamente de facilitar el intercambio entre vecinos que tenían proximidad geográfica, cosa que no iba a cambiar ni cambiará jamás más adelante. Entonces, díganme, en ese entonces no se hablaba de proteccionismo, Gustavo. No se hablaba de proteccionismo, inclusive, por ejemplo, cuando tú comparas el espíritu que fue negociar el TEMEC con negociar el TELECAN, pues era un espíritu completamente diferente, porque los que participamos en el TELECAN íbamos con la idea de crear algo nuevo, el ir abriendo otras oportunidades, el ir abriendo el mercado de América del Norte para que los tres países pudieran gozar. Entonces era un espíritu de crear algo. Y cuando comparamos eso con lo que pasó con el TEMEC,
pues en la negociación del TEMEC fue más bien proteger lo que ya tenemos y a ver qué más podemos obtener, ¿sí? Porque ya se veían precisamente esos aires proteccionistas en ese tiempo. Entonces, la verdad es que sí era una visión completamente diferente, un objetivo completamente diferente al que se tenía en ese tiempo. Al día de hoy, todo eso se ha venido moviendo y ahorita con lo que tú mencionas, con estos aires de proteccionismo, pues también viene una cuestión de tratar de proteger lo que se tiene. Y sobre todo me llama mucho la atención aquí una cuestión nada más para dejarla ahorita ahí es, al final de cuentas, cuando se negoció el TEMEC, Donald Trump dijo que era el mejor tratado de libre comercio que se había firmado. Entonces, pues sí, vamos a ver ahora qué es lo que va a suceder ahora que quiera querer cambiar las reglas del juego de lo que él empujó en ese momento, porque hay que tomar en cuenta que el secretario de Comercio de Estados Unidos en ese tiempo era Wilbur Ross, que venía de unas siderúrgicas más importantes de Estados Unidos, y el representante comercial de Estados Unidos, el señor Lighthizer, era un abogado histórico de la industria siderúrgica de Estados Unidos. ¿Sí? Y hay que tomar en cuenta que a nivel mundial, una de las industrias más proteccionistas es el acero. Sí, ciertamente. Bueno, en aquella época se trató, Jorge, de el acuerdo comercial del mundo, el acuerdo comercial más importante que hasta la fecha sigue dando números muy atractivos, muy numerosos, muy grandes del comercio y que ha beneficiado tanto a la economía del Canadá como de Estados Unidos y de México. La verdad es que es innegable el beneficio que ha arrojado ese acuerdo ya en su segunda generación a las tres naciones. Primero que nada, muy buenas tardes, Eduardo, Jesús, gracias. Gustavo. Realmente la importancia del Telecán va mucho más allá de lo regional, porque en ese entonces, sí, para empezar, ni siquiera existía la OMC. Y de hecho, aquí Gustavo no me va a permitir mentir, los textos que se utilizaron o que se concluyeron en la negociación del Telecán sirvieron de base para cerrar la ronda Uruguay y la creación de la OMC. Entonces, de ahí que la importancia del Telecán traspasó inmediatamente solamente la parte regional y funcionó precisamente como la pauta para las negociaciones que se empezaron a hacer con otros países. Por ejemplo, los tratados que después hizo México con Centro, Sudamérica y posteriormente con Europa, están basados también, o teníamos nosotros la instrucción de no generar ninguna incongruencia con lo negociado en el Telecán, porque a final de cuentas el Telecán era no solamente el primero, pero además era el tratado con nuestro socio más importante. De ahí que se trataron de establecer o se pusieron como objetivos primero el poder garantizar el acceso al mercado de nuestro socio más importante, el generar un mecanismo de solución de controversias que no fuera sesgado y en el cual México también pudiera tener una participación importante, y finalmente el poder, el utilizarlo como un medio para poder atraer inversión extranjera, dado de que en ese entonces México no era uno de los principales países que atraían capitales extranjeros, y los tres se cumplieron. De hecho, si tú ves la arquitectura de los tratados con Centroamérica, con Europa, dicen, son muy parecidos a los de la OMC, más bien son muy parecidos al Telecán, que fueron la pauta para todas estas negociaciones. Y aparte de eso, las buenas relaciones que permitieron generar con el sector privado. Sí, ha sido un acuerdo comercial muy benéfico para las tres naciones. Cito y no puedo evitar hacer referencia a lo que alguna persona involucrada en esta anécdota me llegó a contar, que inicialmente fue Jesús me decía, una persona involucrada en esta anécdota, me decían que fue Margaret Thatcher en una reunión de Davos
que sugirió al presidente Carlos Salinas de Gortari. Le dijo, ¿sabe usted qué haría yo si fuera yo presidente de México, presidenta de México? Le dijo, no, dígame usted. Le dijo, se establecería un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos para garantizar que las inversiones y para que garantizar los flujos comerciales tuvieran una mayor acceso y facilidad de acceso a la Unión Americana. Y Carlos Salinas, que no tiene un pelo de tonto desde entonces, inmediatamente le habla a Serra Pucci y le dice, oye, acércate a Estados Unidos y dile que nos interesa un acuerdo de libre comercio. Después, Estados Unidos, me citan esta anécdota, Estados Unidos dice, oye, ¿y por qué no invitamos a Canadá? Si finalmente nosotros tenemos un acuerdo de libre comercio con Canadá, pues de una vez lo incorporamos. Y México dice, pues órale, tráetelo, ¿no? Y entonces nace una idea muy interesante que hoy los números son impresionantes, Jesús. No sé cuántos millones de trabajos directos e indirectos se está involucrando el TEMEC, ahora la segunda generación del NAFTA, tanto en Canadá como en Estados Unidos y México. Qué importante ha resultado para nuestras economías. Sí, como bien dices, hay un antes y un después de México a raíz del Tratado de Libre Comercio. Antes del Tratado de Libre Comercio, México era una economía de ingreso bajo, dependía mucho del petróleo. En términos fiscales, se dependía mucho de los ingresos petroleros para sustentar las finanzas públicas. Sí. Era un sector económico muy improductivo y a partir del Tratado de Libre Comercio, pues el sector privado toma batuta sobre o dicta la capacidad de crecimiento económico del país. Se detonan sectores manufactureros muy importantes, sobre todo la automotriz, y la economía migra hacia una economía de ingreso medio. Entonces sí hay un antes y un después. Obviamente también hay un gana-gana para todos, porque, bueno, desde David Ricardo en teoría económica sabemos que la especialización y la apertura comercial, pues, inunda los mercados de productos, genera mayores competencias, reducen los precios, promueve la innovación, y todo eso ha sido resultado positivo, o ha tenido estas externalidades positivas de esta apertura comercial de los tres países, aunado también a la inversión. Está muy ligada también con procesos de crecimiento potencial futuros. Y también hemos detonado o hemos atraído mucha inversión a raíz de los beneficios, no solamente geográficos, pero también de tener estos tratados cerca de la economía más importante del mundo, ¿no? Si tuviéramos, gracias Jorge, Jesús, si tuviéramos la posibilidad, Jorge, Gustavo, de regresar el tiempo, ¿qué le hubieran gustado a ustedes imprimir en el NAFTA, en el primer acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, que en ese momento no se había visto, a la sazón de los resultados que se han obtenido, de lo que se ha visto benéfico para Canadá y Estados Unidos? ¿Qué cambios hubieran o qué énfasis le hubieran puesto y que en ese momento no se lo hicieron a ese primer acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá? Gustavo. Mira, yo creo que el tratado ha funcionado adecuadamente, inclusive con el TEMEC. Alguna vez, creo que la vez pasada que estuve contigo, Eduardo, lo comentábamos, sí. Un comercio que tenemos arriba de los $2,000 millones diarios, sí. Pues no es poco. Y ahorita, mira, ahora sí me agarraron regresando de vacaciones. Vengo a Estados Unidos y vengo impresionado porque me toca ver ferrocarriles que vienen arrastrando arriba de 200 vagones con contenedores, con doble contenedor cada uno de los vagones, ¿sí? Que van por Estados Unidos, vienen de México, etcétera, van a Los Ángeles, etcétera. Entonces, muchas veces cuando queremos ver el vigor del Telecan o del TEMEC, no lo vemos, por ejemplo, en la Ciudad de México, pero hay que ir, por ejemplo, a Nuevo Laredo para que veamos todo el intercambio de los trailers que hay, sí, que van y vienen. Inclusive lo podemos ver en la Ciudad de México cuando va saliendo la carretera de Querétaro, cómo se llega a congestionar de la cantidad de trailers que están saliendo, que van hacia el norte, ¿no? Entonces ahí vemos que el tratado los tratados han estado funcionando, y hay veces, yo creo, como dicen los gringos, para tomar los reality bites, la realidad va más allá de lo que se quiera hacer, por un lado. Yo creo que el tratado ha funcionado, y yo creo que uno de los grandes problemas que ha tenido, e inclusive lo cito, el doctor Blanco lo citó alguna vez, va con el mecanismo de solución de controversias, porque se había establecido que las listas de panelistas iban a ser por consenso. Y eso, sí, fue lo que ocasionó que los mecanismos de solución de controversias se paralizaran después
del caso del transporte entre México y Estados Unidos. Ya no volvió a haber ningún otro porque ya no hubo un consenso con los panelistas. Lo mismo, eso quedó de alguna manera todavía con algunas mejoras que se hizo ahorita con el TEMEC, pero eso es lo que tenemos ahora, y yo creo que el gran reto es vamos a ver cómo operan con los mecanismos de solución de controversias que tenemos y las resoluciones que tenemos, porque así mismo me gustaría resaltar, tenemos la de las reglas de origen automotriz que no se ha cumplido todavía, no ha habido un cumplimiento. Sí. Entonces, yo creo que a medida que se pueda tener un mecanismo de solución de controversias que sea efectivo y que sea cumplido por los 3 países cuando se tenga, pues fuera todo lo demás que se tenga en el tratado, pues finalmente se irá resolviendo a través de estos mecanismos y eventualmente en un tiempo mucho más adelante se irá mejorando o corrigiendo, ¿no? Pero desgraciadamente ahorita con los temores que tenemos, pues lo que vamos a buscar es tratar de mantener las cosas como están. Porque uno es el discurso político, Gustavo, Jesús, Jorge. Una cosa es el discurso político de un político tan polémico como es Donald Trump, y otra cosa es la economía. O sea, y muchas veces no coincide el ánimo proteccionista de Donald Trump con lo que en el interior de la economía de Estados Unidos piensan las empresas, ¿no? Pues fue lo que pasó con el TEMEC, perdón que nada más para ya terminar rápidamente, fue lo que pasó con el TEMEC. Hubo un momento en que el presidente Trump iba a denunciar el Telecan. Sí. Creo que fue un martes, un jueves, que inclusive anunció y dijo, me habló mi amigo Peña Nieto y le dije que no iba yo a denunciar el Telecan. Y eso no fue lo que hubo atrás, sino que fueron un número importante de senadores de varios de los estados importantes a favor del Telecan de Estados Unidos que le hablaron al presidente y le dijeron, cuidadito donde vayas a denunciar el Telecan, porque para nosotros es, y para nuestros constituyentes y nuestros trabajadores, es muy, muy importante y no lo puedes denunciar. Por eso digo que la realidad va más allá de este discurso político, porque realmente con estos que les digo del ferrocarril, de los trailers, etcétera, la integración que vamos teniendo está cada vez es más profunda. Jorge. Sí, ahorita lo que decía Gustavo me hizo acordarme de otras cosas de quien fuera nuestro jefe, y que una de las, yo creo que ahorita tú que decías, Eduardo, de qué le pondrías, yo les diría que más bien se le puso todo lo que se le pudo poner en ese entonces, porque si ustedes se ponen a considerar, de las innovaciones que tiene el TEMEC viene el primer capítulo sobre medidas sanitarias y fitosanitarias, el primer capítulo sobre inversión, el primer capítulo en un tratado de libre comercio de compras gubernamentales, el primer capítulo de servicios financieros, el primer capítulo de telecomunicaciones y un mecanismo de solución de controversias que fue verdaderamente inédito y que ha servido de base para no sé qué cantidad de tratados. De hecho, uno de los problemas que tuvimos fue precisamente, estaba en ese entonces el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y la gente del PRD, que quería que se incluyera dentro del TEMEC un capítulo de migración. Y una de las discusiones que por lo menos a mí me tocó tener con gente del PRD fue el explicarles que al incluir temas que no fueran comerciales, haría más difícil la solución de cualquier tema, porque entonces haces depender lo comercial de lo político y lo político de lo comercial, que es algo, por ejemplo, lo que estamos viendo actualmente cuando por cuestiones políticas y de migración no se ha cumplido las decisiones ya lo decía Gustavo, del panel de reglas automotrices, se pospuso la decisión sobre el posible embargo por la no protección a la totoaba y a la vaquita marina. Estados Unidos se tardó años en iniciar el panel sobre maíz transgénico y tampoco ha iniciado el de energía, lo que a final de cuentas solamente va en contra de la legitimidad del propio tratado, porque entonces se dice, bueno, ¿de qué nos sirve tener el tratado si no se cumple? Entonces, por eso creo que desde entonces el Telecan fue tan importante y que sirvió como pauta para muchísimas
para muchísimas otras negociaciones. Ahora, vamos, también algo que decía, que se mencionaba ahorita al inicio, el modelo de negociación del Telecán y del TEMEC fue bien diferente, porque mientras que con el Telecán tú tenías un modelo de libre comercio para promover la libre circulación de bienes, servicios, inversión y tratar de promover la integración de la economía de toda la región. El modelo de negociación del TEMEC fue el de comercio administrado o managed trade, en donde te pone una serie de candados de que no puedes exportar libres de impuestos más de tantos coches al mes, o no puedes exportar más de ciertos volúmenes en otros sectores. Bien, Jesús, uno de los asuntos también importantes que prácticamente nadie cita como una de las grandes ventajas del NAFTA, de la primera generación de acuerdo comercial entre Canadá, México y Estados Unidos, es el que teníamos una generación de negociadores muy relevantes. La verdad es que fuimos desarrollando un gran talento en los negociadores, que posteriormente son las personas que sabían por dónde estaban los resquicios del acuerdo para tratar de encontrar la solución a las controversias. Y no sé, tengo la impresión, y me gustaría saber tu punto de vista, Jesús, si crees que hemos desaprovechado esa generación, dos de los cuales están aquí presentes en este programa, si hemos desaprovechado ese gran talento que fuimos desarrollando los negociadores mexicanos en materia comercial. Sí, como bien mencionas, hemos tenido grandes experiencias y grandes funcionarios muy bien preparados desde la época, inclusive antes de Salinas de Gortari, cuando fue la incorporación al GATT de México en la década de los 80s, y se profesionalizó los acuerdos comerciales, se profesionalizó las personas que estaban dentro de la Secretaría de Economía, dentro de la Secretaría de Hacienda, entre otras instituciones. Yo creo que sí se mantiene una base sólida todavía, ¿no? Lo vimos en la última renegociación, donde una parte del equipo saliente se quedó a terminar o culminar la negociación del TEMEC. Pero yo creo que sí hace falta retomar la capacidad que teníamos de negociación. Yo creo que mucho también tiene que ver del tema político. No, creo que antes había más acuerdos, tanto en Estados Unidos como en México, o más integración política, digamos de esa manera, para tener negociaciones sin tanto fricción política como lo hemos visto ahora. Yo creo que ahora hay mucha fricción, a lo mejor porque ideológicamente está muy diferenciado los gobiernos de ambos países, por el tema de inseguridad. Yo creo que ya no existe este entorno tan positivo para culminar negociaciones de una manera más amigable como en épocas anteriores. Pero solo retomando el tema de lo que platicaban de Trump, yo sí estaría más preocupado, porque creo que el señor Trump en su primera gestión se dio cuenta que todas las ideas que él quería no se pudiesen o no se podían implementar de esa manera. Él entró muy fuerte con el tema de proteccionismo, con el tema de los aranceles, con el tema de la deportación de inmigrantes. No lo hizo como él quisiera, yo creo, pero yo creo que él viene con más fuerza, viene ya con la experiencia de haber sido presidente. Y si lo está repitiendo, yo creo que es porque realmente cree que ahora sí lo puede implementar. Tan es así que los mercados, claro, en cuanto lo dijo, reaccionaron de manera adversa. Entonces yo sí creo que, a diferencia del primer mandato, yo sí creo que habría un peligro de una política mucho más proteccionista. Sí, también. Y creo que va, como decíamos nosotros en los jóvenes, bueno, Jesús sigue, al igual que Gustavo y Jorge, siendo joven, pero decíamos como jóvenes que el tiro va derecho. Y a mí me parece que Estados Unidos va derecho con un tiro en contra de China y le va a querer cerrar la puerta como de lugar en territorio mexicano. De hecho ya le está cerrando, y me imagino que Trump va a estar tan molesto como está actualmente el señor Biden por el hecho de que México ha recibido con mucha generosidad productos chinos, empezando por los automóviles,
que han inundado y han llegado a tener el 20% del control del mercado automotriz en México en un puñado de años. Y para no hablar de los comercios, para no hablar de la comida, para no hablar de las comunidades. Pero bueno, ese asunto, si les parece bien, hablamos de este asunto después de una pausa, hacemos una pausa para ver qué papel ha jugado involuntariamente China en esta actitud proteccionista de la Unión Americana que tratará seguramente Trump, si llega a la presidencia, de imponer en la revisión del TEMEC en el 2026. Yo juego con la idea, Gustavo, juego con la idea de que China fue invitado a servir los canapés en el festejo del inicio del Acuerdo de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, y después nos puso en el cuarto de servicio y se quedó despachándose a lo grande en el acuerdo comercial, llegando a establecerse sin ninguna dificultad como el principal socio comercial de Estados Unidos. Y nos dejaron a nosotros en otro papel en el cuarto de servicio. Y ahora las cosas son diferentes. Ahora Estados Unidos distingue con mucha claridad que China es el enemigo comercial a vencer y trata de ponerle todos los obstáculos posibles para evitar que ese gran productor que es China llegue a su territorio con productos o partes de productos que vale la pena, y perdón que me tome un minuto más, vale la pena decirle al público que el modelo de maquila de exportación que estableció China partió del modelo de maquiladora de exportación mexicano establecido en los 70s, que vinieron a conocer personalmente en ese entonces un burócrata de tercera que acabó siendo presidente de China y recorrió toda la frontera para conocer cómo operaba el programa de maquiladora de exportación para hacerle mejoras y establecerlo en China. Y mira, y lo hice y lo reconocieron, por cierto, en Fox, en territorio chino. Surgió, no me extiendo con la anécdota, pero ahí reconoció el presidente chino que efectivamente el modelo que las hizo ser fábrica del mundo fue a partir de la experiencia del programa maquiladora de exportación en México, Gustavo. Así es, Eduardo, de ahí viene el origen, principalmente la de Ciudad Juárez, ¿sí? De ahí viene todo el modelo que ha utilizado China.
hay que tomar en cuenta que también antes de la entrada en vigor del Telecan, en ese tiempo, China no tenía la penetración que tenía actualmente. Y yo creo que también aquí hubo cuestiones en donde no supimos aprovechar las oportunidades que nos daba ser el socio comercial de Estados Unidos. Creo que tenemos problemas estructurales que no hemos resuelto y que ahorita nos ha hecho ser el principal socio comercial de Estados Unidos porque Estados Unidos le ha puesto barreras a Estados Unidos, a lo que viene de China. Sí. Pero te voy a dar un ejemplo nada más de las cuestiones estructurales. La cuestión de la inseguridad. ¿Sí? El problema que tenemos de la inseguridad en el país, pues tú tienes que mandar trailers que van acompañados por escoltas, que esos incrementan los costos, ¿sí? ¿Y quién los paga? El consumidor, ¿sí? Sí. Escoltas o que se estén robando el material y pues el que vende el equipo, el material, etcétera, pues de alguna manera tiene que recuperar de algún lado las pérdidas. Claro. Entonces vamos teniendo este tipo de estructuras y les puedo dar un ejemplo para que vean donde lo podemos ver, yo creo que lo hemos visto todos. Cuando vamos a Acapulco, se quiso hacer un parque industrial, no recuerdo si es entre Iguala y Chilpancingo. Chilpancingo, ¿sí? Sí. Y esa nave industrial estuvo un tiempo más o menos ahí, tuvo un par de empresas. Hoy son ruinas, porque ¿quién va a llevar las cosas desde Guerrero a querer atravesar primero el problema que hay en Guerrero, y luego lleva y cruza todo el país hacia Estados Unidos, hasta la frontera? Pues no, entonces lo que están buscando es que se esté cerca de la frontera o cerca de los lugares que estén seguros. Y les puedo dar nada más como una anécdota, por ahí hay un documental de Ewan McGregor, el actor, que ha hecho 3 viajes en motocicleta. Uno lo hizo a China desde Escocia, otro lo hizo creo que de Sudáfrica a Escocia, y hubo uno que hizo de la Patagonia a Los Ángeles. Y lo más triste es que cuando pasan la Ciudad de México agarran las motocicletas y las suben en un camión y se las llevan hasta la frontera por el temor de que los asalten en el camino. Entonces, ese es un problema estructural que no hemos resuelto y que nos ha ido haciendo que en ciertas cuestiones vayamos perdiendo esas ventajas que nos dio el Telecan en aquel tiempo. Entonces, estas medidas proteccionistas que tiene que ha impuesto el señor Trump, pues realmente los ha beneficiado a México porque nos ha permitido recuperar ese lugar en Estados Unidos. Aquí lo que tenemos que pensar es, si se llegan a eliminar esas medidas, ¿qué vamos a hacer nosotros para permanecer en el mercado y seguir ocupando ese lugar en el mercado? ¿Sí? El señor Trump también, una de las cuestiones, y yo creo que donde está toda la cuestión del comercio con China y los problemas que tiene, es toda la cuestión estratégica de la tecnología. ¿Sí? China se les estaba adelantando y necesitaban parar a China de alguna manera. Y entonces esas fueron las medidas que puso el señor Trump para pararlos. Y fue la cuestión del 5G, que por ejemplo cuando vemos las noticias, pues hay que ir amarrando las partes. ¿Por qué detuvieron a la funcionaria, a la ejecutiva de finanzas de Huawei en Canadá? Y la metieron a la cárcel antes de que viniera toda esta cuestión, por la cuestión de que decían que les robaban la tecnología, la cuestión del internet, etcétera. Ahora los automóviles, ¿qué es lo que se tiene? Pues que BYD es el principal vendedor de coches eléctricos en el mundo. Entonces hay que pararlos también. Hay que pararlos. Y entonces ahí es donde viene y donde estamos jugando un papel importante, porque China nos está mandando ahorita los automóviles y detrás pensaríamos que van a venir las plantas a establecerse en México para exportar a Estados Unidos, pero ya el representante comercial de Estados Unidos, la señora Takai, ya dijo, a Estados Unidos no van a entrar automóviles eléctricos chinos o componentes ahora, chinos. Entonces, perdón. Y entonces eso nos crea a nosotros una disyuntiva, porque como mencionaba Jorge, pues uno de los incentivos que teníamos con el Telecan era traer inversión extranjera para satisfacer nuestras necesidades y para exportar bienes al resto del mundo. Entonces, si yo tengo los automóviles que cumplen con la regla de origen, ¿por qué no los voy a poder exportar? Y nomás para recordarle al público que en el TEMEC hay una carta paralela, que es la de medidas de seguridad nacional de automóviles, donde a partir en el momento que decidan de aplicarla, vamos a poder exportar a Estados Unidos nada más 3 millones de automóviles sin el pago de aranceles. El automóvil 3 millones, uno va a pagar un 25%.
Y eso si no es que Trump se le ocurre la brillante idea de imponer aranceles a cualquier automóvil, cosa que supongo que generará mucho conflicto entre la industria automotriz y el presidente de Estados Unidos, si quiere imponer aranceles que están contraviniendo la letra del TEMEC y quiera ahí imponer condiciones que no se acepten. Es que ya lo tiene porque en su administración iniciaron un caso de la 232, hubo la 232 contra el acero y el aluminio, en donde se impuso el 25% de arancel al aluminio y acero del mundo. Y hicieron una investigación también contra automóviles. Nada más que en esa no se impusieron las medidas porque esas las impone el presidente, pero la investigación se hizo. Y en base en esa investigación y en esa disposición de la 232, en el TEMEC se incorporó una de las cartas extras que tiene el TEMEC, en donde dice que en el momento en que se decida aplicar esa medida de seguridad nacional, el límite para que México exporte automóviles sin arancel son 3 millones de pesos. 3 millones de automóviles. El automóvil 3 millones 1 tendría que pagar el arancel, que sería 25% más o menos, que tendría que pagarse para poder importar los automóviles extras de México. Jorge, ¿estamos preparados para una oleada de proteccionismo si llega Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos? Yo creo que no. O sea, primero, y aquí retomando un poco de lo que estaba diciendo el licenciado Uruchurto Chavarín, es que además en México no hemos desarrollado, ahorita que Gustavo hablaba precisamente de cómo se ha desarrollado China, no solamente es el desarrollo de China, sino también habría que poner ahí Japón, Corea del Sur, Tailandia, Indonesia, o sea, los países de la cuenca de Asia-Pacífico, que lo han hecho concretamente a partir de planes de 5 y 10 años en donde se han identificado sectores clave para apoyarlos y desarrollarlos, cosa que aquí en México y en otros países no se ha hecho. Por ejemplo, si ustedes se acuerdan, hace 10 años, el decir que tú utilizabas un teléfono Samsung era como que, ¿y eso qué es? Entonces era el Motorola, el Nokia, el Emerson. Y ahora, ¿qué utilizas? ¿O Huawei o Samsung o los iPhones? Y se acabó. Pero porque Samsung obtuvo el apoyo decidido de su gobierno desde hace 15 o 20 años. ¿Por qué se ha desarrollado el sector de las 5 grandes armadoras de automóviles en Japón? Por la misma historia. Se considera un sector clave desde hace más de 2 décadas, de la misma manera que otros países, como por ejemplo Alemania, apoya al sector de desarrollo de aparatos médicos, no de medicamentos, sino de aparatos médicos. Entonces, eso es algo que, por ejemplo, aquí en México nunca hemos hecho, nunca hemos utilizado el decir, bueno, vamos a apoyar a tal o cual sector, no a subsidiarlo. No estoy hablando de subsidios, sino cómo le hacemos para que este sector pueda en un momento dado precisamente exportar. Y ahí, por ejemplo, cuando tú me dices, bueno, estamos preparados para enfrentar esta ola de proteccionismo, yo te diría que no, y nada más voy, para no extenderme, a citar 2 temas. El primero es el distanciamiento cada vez más o mayor que existe entre el gobierno y el sector privado, en donde el gobierno realmente, yo no sé hasta dónde ha utilizado lo que se ha aprendido durante o después de la negociación de 16 telecanes o de 16 TLCs, 30 APRIs, y toda la experiencia que ha podido generar el sector privado en estas negociaciones. En ninguna parte de la ley indica que el sector privado tiene que ser consultado, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, en donde incluso si Trump quisiera aumentar aranceles, primero le tiene que consultar a los comités, a los 16 comités asesores que trabajan con el USTR y con el Departamento de Comercio.
La otra parte, cuando me hablas tú de que si estamos preparados para enfrentar el proteccionismo, es la cuestión de que cuál es, si en un momento dado pudiéramos decir, la política que existe en este momento por parte de las autoridades para seguir adelante. Durante este sexenio, si ustedes se acordarán, en el Plan Nacional de Desarrollo no existe un capítulo sobre comercio exterior, a diferencia de lo que hubo en administraciones anteriores. El gobierno tiene una línea que dice que el mercado nunca podrá estar por encima del Estado. Y precisamente con eso, pues entonces, cuando nosotros vemos la posibilidad de enfrentar esta situación que en donde estamos ahorita, es una cosa muy diferente. La última, el mundo ha cambiado, el régimen de comercio internacional ha cambiado muchísimo. Y esto ya lo tocaron tanto Jesús como Gustavo anteriormente. Hoy tenemos básicamente tres grandes bloques encabezados por Estados Unidos, por la Unión Europea y por China. Y a lo que estamos llegando o a lo que estamos siendo forzados la enorme mayoría de los países es a seleccionar con cuál de estos tres bloques vamos a trabajar. Estados Unidos habla de socios confiables, la Unión Europea habla de países amigos y China habla de países con los que puede llevar a cabo diferentes proyectos de infraestructura. Pero a final de cuentas es con quién vas a trabajar y aquí te estás viendo la necesidad de escoger o con melón o con sandía. Bien, Jesús, no hemos, y inconcebible en un gobierno que consciente que se le diga que es de izquierda, el actual gobierno mexicano, no hemos establecido un Plan Nacional de Desarrollo Industrial, no hemos establecido ningún tipo de estímulos a la producción, y curiosamente somos un emporio de producción automotriz y no tenemos un solo coche que sea marca mexicana, por ejemplo, ¿no? Y le tenemos miedo a que quizá los socios vayan a acusarnos de que estamos privilegiando y estamos aplicando subsidios a la industria si establecemos programas de estímulo, como lo hace Estados Unidos y como lo hace Canadá con sus industrias, Jesús. Sí, mira, coincido con lo que decía Gustavo hace rato de los problemas, por ejemplo, de inseguridad, pero yo añadiría tres más que no se están considerando en el gobierno federal para detonar aún mayor inversión por la cercanía que tenemos y el tratado, que es la falta de electricidad o generación de energía a largo plazo. Creo que no se está atendiendo ese problema. No existe la capacidad instalada en el futuro para atraer empresas. Segundo, la falta de agua. Estamos viendo una escasez brutal en muchos estados de la República. Tampoco existe la inversión suficiente para atacar ese problema. Y tercero, que no se habla mucho, pero es falta de talento, capital humano calificado. Solamente alrededor de 22% de la población en México tiene licenciatura o más, comparado, por ejemplo, con niveles arriba de 60% de algunos países en América Latina o Corea del Sur. Creo que son 3 puntos donde debiese el gobierno federal estar invirtiendo para fortalecer las capacidades de competencia a largo plazo, aunado, por ejemplo, también a invertir en ciencia y tecnología, que creo que la economía del conocimiento va a dar mucho mayor valor agregado que el sector manufacturero, que no estamos considerando. Y en ese contexto quisiera darles algunas estadísticas, porque se habla mucho del nearshoring, pero más del 90% de la inversión extranjera directa 2023 fue reinversión de empresas ya establecidas en el país. No son nuevas empresas que estén invirtiendo, ¿no? Segundo, si tú te fijas en América Latina, Brasil, Chile, Perú y Colombia, en términos de PIB, están teniendo mayor inversión extranjera directa que México. Y yo te diría, donde realmente está ganando el nearshoring son los países asiáticos. Ni siquiera que están muy alejados de Estados Unidos, pero están aprovechando esta coyuntura de la salida de empresas chinas y se están fortaleciendo. Los Malasia, los Indonesias, Corea del Sur, Singapur, etc. Entonces creo que no estamos haciendo el trabajo correcto, tomando en cuenta que tenemos una frontera inmensa con los Estados Unidos, tenemos un tratado que debiésemos estar fortaleciendo, pero los ingredientes creo que para detonar mayor inversión a largo plazo no lo estamos, no estamos haciendo nuestro trabajo, ¿no? En un par de minutos, a manera de conclusión, Gustavo, ¿alguna idea que quisieras marcar como fundamental luego de esta serie de reflexiones de su parte?
Sí, mira, yo nada más quisiera tocar, yo creo que lo que tocó Jesús del nearshoring es muy importante y sobre todo nada más que la gente piense, hay una política en Estados Unidos para el nearshoring que no es que todo se venga a establecer a México. Tienen bien definido las áreas estratégicas en donde quieren que el nearshoring esté cerca, que es en los chips, en la cuestión de los automóviles, y mencionó Jesús la cuestión de la energía y sobre todo las energías limpias, que ahí necesitamos un gran desarrollo. Y como parte de todo este contexto del nearshoring de atraer, viene la parte de la educación, la parte educativa que tampoco estamos atendiendo de manera importante porque se necesitan los cuadros para poder atender estas necesidades del nearshoring. No es que vayan a venir una mueblería de China y se venga a establecer los muebles, eso vendrá como una consecuencia, pero hay en Estados Unidos una política de carácter estratégico de lo que es el nearshoring y las áreas que son las que les importan, que son automóviles eléctricos, los semiconductores, los materiales raros, la generación de energía limpias, la utilización de las energías limpias, principalmente. Para ello hay subsidios, para ello ya han reformado su legislación en Estados Unidos para poder atenderlo y entonces nosotros, la gran pregunta es, ¿qué estamos haciendo al respecto para poder lograrlo? Sí, gracias. Jorge. Bueno, yo creo que en la actualidad estamos viviendo una situación donde los tratados de libre comercio han dejado de tener la importancia que tuvieron durante los 90s y durante los primeros 15 años de este siglo. Estamos ahora en una época en donde más bien las empresas están buscando certeza para poder invertir sin tener que considerar necesariamente el costo de mano de obra, pero donde el acceso tanto a minerales como a materiales críticos o estratégicos como el litio están teniendo cada vez mayor importancia. De ahí entonces que yo ya no quisiera si fuera por mí, yo quisiera que la gente se olvidara del nearshoring, porque eso fue una estrategia para responder a lo que hizo China ante la pandemia. Y ahora realmente hay que pensar en el concepto que la secretaria Yellen ha estado utilizando desde el año pasado de friendshoring, que es reubicar a estas empresas, pero particularmente en aquellos países que compartan los valores económicos y políticos de Estados Unidos y que además le permitan a Estados Unidos el tener acceso a estos minerales estratégicos o a estos materiales críticos para la producción, de manera de poder asegurar el que funcione las cadenas de suministro sin disrupciones. De ahí México tiene realmente un super as en la manga al contar con la 10ª reserva de litio más grande del mundo, pero que no se ha hecho nada al respecto. Bien. Entonces, ¿por qué se fue Tesla? Una de las razones no fue tanto por la amenaza de Trump, sino porque después de 2 años, esa promesa de tener acceso al litio mexicano no se ha dado. Y por otro lado, la empresa de Santa Catarina, ahora que hablaban de los subsidios, no sería sujeta de los subsidios que le puede ofrecer el Inflation Reduction Act de Estados Unidos. Entonces, de ahí la necesidad de contar con una verdadera política comercial y no solamente el ir actuando paso a paso. Tenemos que despedir porque tengo que entregar la señal terminadora. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Jorge. Muchísimas gracias, Jesús. Muy amables por su colaboración y sus conceptos que me parecen fundamentales para entender el reto que tiene México en algunos meses más cuando llegue Trump a la presidencia y tengamos que revisar en el 26 el TELMEC. Muchas gracias. Hasta la próxima. Siga bien informado. Adiós, gracias. En que le iba a robar su tiempo, por favor. Sí, aquí estoy. No te preocupes, no te preocupes. No pasa nada. Saludos a todos. Gracias. Hasta luego.
amigo Robert, Héctorín. Creo que todavía no hay prompter. Vientos, Paps. Gracias, Paps.